Siempre me ha gustado leer sobre metafísica y hace 3 años llegó a mis manos el libro Vengo del Sol, que recopilaba los escritos de Flavio Cabobianco, un niño argentino que cuando eso tenía solamente 8 años. El libro francamente me impresionó porque contaba las experiencias de Flavio, que a los 3 años de edad ya le decía a su mamá que su cuerpo le pesaba mucho porque este planeta era demasiado denso. Según explica Flavio en el libro, él viene de otros mundos y su misión es informar lo que está sucediendo espiritualmente aquí en la Tierra y en otros planetas. Durante los últimos 2 años estuvimos tratando de entrevistarlo y finalmente hoy tenemos a Flavio y a su familia en nuestro programa. Hoy en el show de Cristina les prometo 1 hora de la que no se olvidarán fácilmente, con un niño que dice que viene del sol. El tema de hoy son las experiencias que ha vivido Flavio Cabobianco, autor del libro Vengo del Sol. Flavio es argentino, tiene ahora 14 años. Cuando tenía solamente 8 añitos, escribió el libro Vengo del Sol, en el que cuenta cómo ha pasado por el sol y otros niveles de conciencia que popularmente se conocen como otras dimensiones. Según él, la vida tiene una forma diferente a la que conocemos en la Tierra. Marcos Cabobianco tiene ahora 16 años y es el hermano de Flavio. Él también dice que recuerda otros mundos y que tiene la misión de ayudar a su hermano a comprender las reglas del juego del planeta Tierra. Marcos se define como el cuidador de Flavio. Según él, su conexión espiritual con su hermano es tan estrecha que cuando tenía 3 años, antes de que su madre supiera que estaba embarazada, él ya sabía que Flavio estaba en camino. ¿Cómo tú sabías? Mira, sucede lo siguiente. Es uno de mis primeros recuerdos, bien claro y preciso, sobre mi infancia. Cuando yo tenía 3 años, recuerdo haber ido a la habitación de mi madre a decirle, con todas las letras y con mi corto, era muy pequeño el vocabulario que tenía, pero le dije, mira mamá, muy convencido. Me pasa que yo sé que yo voy a necesitar un compañero para esta vida y, bueno, voy a tener un hermanito. Y eso fue bastante sorprendente porque ellos me iban a comunicar en ese momento que bueno, que iba a tener un hermanito, pero yo no lo podía saber. Además, yo le hablaba a mi papá de que Dios me había dado unos papelitos donde había una información que decía qué es lo que yo tenía que hacer, como una misión, ¿no? Que todos teníamos esos papelitos. Por eso yo estaba casi indignado, diciéndole, ¿cómo? ¿Los perdiste los papelitos? ¿Dónde están? Y me acuerdo haber buscado en el escritorio, sí. Y obviamente no los encontraba, pero estaba convencido. ¿Cómo te sentiste cuando nació tu hermanito? Porque generalmente, cuando un niño es único en la casa y viene un hermanito, pues no le hace mucha gracia, se pone celoso. Celoso. Cuéntame. Recuerdo incluso haberlo visto en la sala de maternidad y me acerqué y lo miraba. O sea, es que hay distintos niveles de percepción. O sea, uno ve las cosas de distintas formas y al mismo tiempo. Por un lado, yo era aquel nene que se veía totalmente desplazado de la atención de sus padres. Para él, en realidad no era así, ellos me siguen queriendo tanto como antes. Es bastante típico eso. Y sin embargo sucedía, por otro lado, que para mí era algo importante, algo destinado, por así decirlo, algo que tenía que suceder y que era una parte más en el cumplir de esa misión. Ok, tú siempre desde pequeñito te sentiste que tenías una misión aquí. Ok, ¿tú desde qué edad te diste cuenta, Flavio, que tenías una misión en la Tierra? Una misión. No sé, tal vez a los 3 años, porque a los 3 años empecé a hablar, ¿no? Entonces, sí, porque a los 3 años empecé a hablar de todas estas cosas, de estos temas de otros niveles y otras cosas. También porque lo charlaba con mi hermano, ¿no? Entonces, ya cuando empecé a hablar más fluidamente a los 3 años, fue cuando
Ok, ¿ustedes lo escuchan? Tienes que hablar más alto para que te escuche el público, sí. Bueno. Ok, a los 3 años tú empezaste a conversar, a hablar con tu hermano, y ustedes tenían conversaciones inverosímiles que tu mamá se friqueaba cuando ella oía lo que ustedes estaban hablando. Las conversaciones eran con toda la familia, ¿no? ¿Cómo eran las conversaciones? Porque en este libro, Vengo del Sol, tu mamá se tomó la molestia de todo ese tiempo que ella se le ponía la cabeza así de las cosas que ustedes hablaban entre ustedes. Ella tomaba nota, dice que a veces hasta en servilletas escribía. ¿Qué no tipo tomaba de cosas? nota de todo, pero la mayoría de las cosas, cuando tenía una lapicera y algo para escribir, tomaba nota. Ok, él tiene... Las conversaciones surgían normalmente, como, no sé, estamos en el auto, o estábamos en un bar, en un café, o estábamos comiendo, lo que sea, o sea, eran conversaciones normales. No es que nosotros nos poníamos así y... No meditaban ni cosas raras. Claro. Era algo normal, era como, es todavía parte de nuestras vidas, es parte de nuestras vidas que percibimos otras cosas. ¿Cómo tú te diste cuenta? ¿Cómo me di cuenta de qué? De que, o sea, todo lo que tú platicas en el libro, que tú viniste de otro sitio, que aquí habían terrícolas, como tú dices, que el cuerpo, mamá, este cuerpo es muy denso, este planeta es muy denso, yo aquí no sé vivir. ¿Cuándo tú te diste cuenta de eso? Yo lo sentía, no es que me haya dado cuenta en un momento. Ajá. Yo sentía que, y mi hermano también creo que sentía. ¿Tú también? O sea, Sí, es un tema de... pero es distinto. O sea, yo vuelvo a esto que vos decías, de que bueno, que te gustaba leer libros de metafísica y demás. Y la metafísica es, en cierto sentido, es lo que está más allá de lo que uno ve normalmente en esta vida real, entre comillas. Más y físico. Claro, más allá. O sea, que entonces, más de lo físico. Lo que Más está de en lo que este se toca. libro y lo que nos hacía a nosotros es que teníamos muy abierto esa visión hacia cosas que no solo eran de la realidad cotidiana. Y al mismo tiempo, ¿eso qué pasaba? Nos hacía sentir un tanto extraños en esta realidad normal y cotidiana. Y eso no es mejor ni peor, es distinto. Al contrario, no fue muy necesario aprender a estar bien acá. Pero cuando tú dices que tú eres el cuidador de tu hermano y que tú sientes que tú estás aquí primordialmente porque tú necesitabas a él de pequeño explicarle las reglas del juego Sí, en el yo planeta siempre me sentí Tierra. más Él me cómodo, ayudó mucho a... pero o sea, nada yo más, cuando un era poco chico, más cómodo. Sí. Yo cuando era chico era como que me costaba. ¿Qué te costaba? Estas cosas, las cosas normales, no sé. Como comer, como caminar. Ahora ya estoy mucho más adaptado, yo ahora soy un chico, entre comillas, porque no existe lo normal, pero que es, sí, normal. No hay otra palabra para eso. Pero cuando era chico me costaba mucho, no sé, las cosas físicas, derramaba las cosas, me costaba, era un poco volado, así como muy... ¿No sabías manejar tu cuerpo? No es que, claro, me costaba entender cómo funcionaba esto. A veces, una vez le pregunté a mi hermano por qué no se podía volar. ¿Por qué no se me iba a podía tirar, volar? No me iba a tirar de un 5º piso, pero me llamaba la atención que no se Qué podía suerte volar. que me tenía de referente, ¿no? Imagínate si Imagínate intentaba se lanza. averiguar. Todo un asunto, ¿no? Ok, ¿de dónde tú vienes? Para las personas que no han leído el libro, vamos a el platicarles libro- qué hay en ese libro. El libro, se llama Vengo del Sol, pero es una metáfora, ¿no? Sí. O sea, quiero decir en realidad que vengo de la esencia, de una totalidad, de lo que une a todas las cosas, de una globalidad, de Dios, si querés llamarlo. Y en realidad todos venimos del sol, en cierto modo. Yo puse el sol como, porque es un símbolo lindo, ¿no? El sol que aparece todo, que siempre está ahí, entonces pensé en el sol como, porque era muy chiquito, tenía 5 años, entonces se me ocurrió sol. Ahora seguramente diría, no sé, todos venimos de la totalidad, pero... ¿Qué es una totalidad? La totalidad, como decir, todas las cosas que están relacionadas de cierta manera y la esencia de las cosas, porque las cosas no son solo las que percibimos en este nivel, o sea, no son solo lo que vemos, lo que tocamos, sino hay más, hay algo más, hay algo que relaciona todas estas pequeñas cosas. Las pequeñas cosas están muy relacionadas y no nos damos mucha cuenta. Y eso tendría que ver mucho con lo espiritual, ¿no? Que así lo llama en el libro. Dice que tu abuelita les hablaba a ustedes de Dios y que ustedes se miraban y le decían, abuela, pero ese no es el Dios. Sí hay Dios, pero no es ese que tú conoces, es otra manera. En el libro yo hablo bastante de Dios. Ahora tal vez no me gustaría decir tanto Dios, porque se califica a Dios, todo el mundo piensa en alguien superior, con una carita. En realidad Dios no tiene forma. Dios, nosotros
somos partes de Dios. Digo algo muy lindo del libro, digo, todos somos partecitas salidas de Dios. Y todavía lo sigo pensando en eso, estoy muy convencido. Como que todos somos partecitas de lo mismo. Sí. Y todos estamos muy relacionados, todos somos parte de una misma humanidad y todas las cosas son parte de una misma totalidad. ¿Por qué ustedes tenían recuerdos de encarnar de otro sitio, otro mundo? No. ¿Ustedes tenían recuerdos? De encarnar no, de haber estado en otros sitios, niveles, tal okay. vez. En otros... Tú en otro nivel, pero tú dijiste en el libro que tu hermano era un alma vieja en la tierra que había venido muchas veces aquí. Él lo dijo. Él lo dijo. Yo lo dije. Ok. Dice que te sentías cómodo con él porque él ya tenía experiencia en este vecindario y tú no. Bueno, no es que haya... El tema de la reencarnación es todo un tema, pero yo creo que no es que uno muere, reencarna, sino que tiene que ver más con una simultaneidad, porque cuando uno se muere se va fuera del tiempo. Entonces, bueno, después podemos hablar un poco más de la muerte, pero solo eso, ¿no? Que es más una cosa simultánea, o no simultánea, sino de diferentes tiempos, como que tu esencia está influenciada con varias vidas, no solo con una, que una cosa de reencarnar, no creo que reencarnar, no creo que uno muera y encarna. Ok, sí. O sea que la muerte no es un concepto como la gente se lo imagina de acuerdo con lo que ustedes piensan y podemos hablar de eso más adelante porque es complicado. Yo voy a traer a tu mamá para que ella me cuente cómo ella se sentía cuando ustedes le leían la mente. Yo no. Sí, tú. Ahí sí, me hago responsable. Está bien. Imagínense que, mi hijo me lea la mente y a mí me da un ataque. Claro, leer la mente. Está bien, pero es una manera de decirlo. Ok, ¿estamos bien con eso? Sí, me da culpa. Cuando regresemos vamos a hablar con la mamá de estos dos jovencitos. Ella dice que fue muy difícil saber qué contestarle a su hijo cuando a los 3 años de edad empezó a hacerle preguntas sobre Dios. Venimos con ella enseguida. Estamos hablando con Flavio Cabo Bianco. Él es un niño que dice tener recuerdos de otros mundos y estar de paso por el planeta Tierra. Yo creo que todos estamos de paso. Esas experiencias fueron documentadas por Flavio en el libro Vengo del Sol. Alba de Cabo Bianco es psicóloga argentina. Ella es la mamá de Flavio y de Marcos. Alba dice que a pesar de todos sus estudios, no fue nada fácil entender cuando Marcos era pequeño cómo sabía exactamente lo que ella estaba pensando o comentarle de algo que ella había leído. Flavio, por su parte, le hacía preguntas sobre Dios y le decía que todos los seres humanos somos partecitas del sol. Ella dice que cuando decidió, junto con su esposo, publicar las notas de Flavio, los dos sabían que estaban corriendo el riesgo de que el libro fuera considerado una locura. ¿Cómo este libro cambió la vida de todos ustedes, Alba? Realmente fue toda una experiencia. Primero, aceptar que mis hijos tenían un aspecto diferente. A ellos no les gusta demasiado que diga esto, pero yo como psicóloga veía algo diferente, que era una capacidad de percepción y de captación de otros niveles de la realidad. Y también, especialmente en Marcos, una captación telepática, muchas veces de lo que yo había pensado, dicho, leído o hecho. Esto fue muy intenso, muy fuerte, y difícil de asumir. Al principio realmente yo quiero comentárselo a todos. Yo misma decía, pero ¿estoy escuchando bien? Este chiquito de 3 años me está hablando de que la vida es un truco y que lo único real es Dios. Este chiquito me está diciendo, mamá, no tengas miedo de la muerte, que la muerte no existe, la muerte es volver a Dios. Mamá, ¿por qué no me hablas de Dios? Porque yo realmente no estaba en una etapa para nada espiritual ni mística. Estaba en una etapa al contrario, muy racionalista, muy intelectual, tenía ya 10 o 12 años de profesional y estaba centrada, como nos pasa a muchos, en estar lo más segura económicamente para darle respaldo a mis hijos en mi trabajo, en mi profesión, en aumentar, digamos, mi nivel de ingresos y mi capacidad profesional. Si bien seguía teniendo una profunda intuición de que existía algo más, no estaba ocupándome de temas espirituales. Cuando ellos nacieron. Cuando ellos nacieron, ellos me pidieron, pero me exigieron. ¿Cómo tú te diste cuenta? O sea, cuando tú le miraste a los ojos, dice el libro. Cuando pasó lo siguiente, ya en el nacimiento yo sentí algo extraño con los dos. Cuando los miré a los ojos, vi unos ojos, yo diría, sabios o insondables. Me impactaron, pero dije,
cosa de mamá primeriza. A todas las mamás nos pasa que los hijos nos parecen raros o extraños. Bueno, después me fui acostumbrando, pero ya antes que naciera Flavio, Marcos empezó a hablar de que su hermanito, que captó, como él contó, antes de que yo estuviera, le informara, incluso antes que yo supiera que estaba embarazada y antes que le comentara el embarazo, su hermanito venía a hacer una misión con él. Y me decía que esta misión era hablar de Dios. Y me decía, ¿por qué, mamá? Vos en el fondo estás triste porque no estás conectada con Dios, no estás cerca de Dios. Y ese Dios no es el Dios del que habla la abuela. Eso es lo que quiero aquí aclarar, porque el concepto que ellos traen en el Eso libro era lo diferente. de Dios no es el concepto de Dios común y corriente. Claro, decían, Dios es todo. Dios está fuera de nosotros y está en nosotros. Nosotros somos partecitas salidas de Dios. El universo salió de Dios y los seres humanos salieron del amor de Dios. Y además, me decían, de ninguna manera Dios es un señor anciano que está ahí arriba. Dios es parte nuestra y nosotros somos parte de Dios. Que eran ideas que no eran mis ideas, les aclaro. O sea que realmente yo me encontraba, decía, ¿pero esto es telepatía? No, no es telepatía. Dice que, me acuerdo de haber leído el libro, que Flavio lloraba a veces y le decía al papá, es que yo extraño de donde yo vengo, yo extraño estar con Dios. Estoy muy solo aquí. Sí, esto era muy duro, Yo ¿no? extrañaba un poco el... Era duro Ahora para ya- nosotros. Ahora sí estoy apegado a las Claro, cosas. porque ya tienes novia. Yo ahora tengo 14, tengo Está bien. novia, estoy muy enamorado, entonces Que está es tranquilo. diferente. Pero cuando era más chiquito me sentía como muy apegado, no tanto a Dios, sino a... Sí, Dios, pero ya en el sentido de el núcleo o... El o núcleo alguna- de almas de donde tú viniste. Sí, me sentía pegado como, sí, a esa totalidad, a esa... es una Sucedía cosa que muy- a mí lo que me pasó Ella. fue, es verdad, o sea, mi madre no estaba muy religiosa en esos entonces, pero sí mi abuela siempre fue practicante de la religión católica y me contaba, y yo sin embargo difería con ella, o sea, hasta discutía un poco, pero la escuchaba. De ahí que haya tanto vocabulario que tiene que ver con Claro. cosas religiosas, Los ángeles. como ángeles, Dice Dios. que los ángeles de la abuela tampoco eran los ángeles como ustedes los conocían. Claro, lo que pasa es que nosotros Usábamos las empezamos... palabras, pero... Exacto. Porque no teníamos... ¿Qué palabras tenés para nombrar cosas? Nosotros seguíamos Ahora teniendo puedo vocabulario. decir la esencia, la totalidad, pero cuando tenía 3 añitos no se Cuando me tenías ocurría. 3 añitos le decías, abuela, los ángeles no tienen alas. Sí, Los ángeles no tienen forma. los Decía. ángeles No tienen alas, como... ¿Qué son los seres. ángeles? O sea, depende a qué te referís como ángeles. ¿A qué Los te ángeles, refieres tú como ángel? ¿a qué me refiero yo? Me parece que podés llamar a seres de otros niveles, seres... Sí, seres de otros niveles que nos pueden ayudar, pueden... Ok, cuando ustedes hablan de otros niveles, ¿hablan de otras dimensiones o hablan de niveles espirituales? A otras formas de percibir las cosas. O sea, estamos todos acá y se Aquí sienten todo es las físico. cosas, fenomenal. Otro nivel O sea, es las emociones, que no tiene que ver con lo que uno ve. Las emociones Pero no está se ven. dentro también, Otro nivel son las interactúan, ideas. claro. Y otro nivel sería ¿Los donde sueños? pueden estar... Los sueños también. es otro nivel, para mí es otro pertenece- mundo, de hecho. Está relacionado, ¿no? Pero pertenece a otro nivel. Y bueno, donde están los ángeles sería otro nivel. Hay muchos niveles diferentes. O sea, Hay un nivel espiritual, bueno, justamente nosotros estamos muy abiertos a ese nivel espiritual. A ver otras cosas que no se pueden ver normalmente en esta visión. ¿Por qué ustedes piensan que realidad. ustedes recuerdan todo esto? ¿Por qué mamá piensa que ustedes recuerdan todo esto? Y la mayoría de los niños que nacen no lo recuerdan. Bueno, ¿Tú crees que eso sí lo tiene más que recuerdan? ver... No, la Ok. mayoría no, porque eso tiene que más que ver con... Ahí tengo que agradecerle un poco a mi mamá y a mi papá, que por más que les llamaba mucho la atención lo que decíamos, y lo aceptaron, ¿no? Aceptaron que digamos eso, nos escucharon, y eso fue muy especial y fue lo que logró que nosotros ahora podamos estar diciendo esto, porque si no, yo creo que ha pasado muchas veces que chicos que han nacido, por decirle una palabra, a mí no me gusta mucho, pero más abiertos a otros niveles de percepción, ¿no? Abiertos a estos otros niveles, empezaban a hablar de estas cosas. Yo conozco gente grande que le pasó,
O sea, que empezaban a hablar de estas cosas, los padres los cortaban, o sea, le decían, no, no veas tanta televisión, o eso no, estás hablando cualquier cosa. O sea, si los padres no te apoyan en lo que uno dice, entonces o sea, te sentís como... que ustedes están muy orgullosos del hecho de que ambos padres, a pesar de que su religión no era lo mismo, o sea, iba en contra de lo que ustedes estaban diciendo, a pesar de que su trayectoria como profesionales no les permitía entender lo que ustedes estaban diciendo, de todas maneras los apoyaron y los dejaron ser y desarrollarse. Eso es muy importante, dejar ser a los chicos, ¿no? Okay. Lo que a mí me parece que pasó es lo siguiente. O sea, creo que todos, pero absolutamente todos, nacemos con la capacidad de percibir muchos niveles. Como nacemos con la capacidad de la ver. realidad. De ver todas las cosas. ¿Qué sucede? Estamos en una sociedad donde hay una primacía, se hace hincapié muchísimo en la parte esta de la realidad física. Que es la que más nos demanda tiempo, esfuerzo. Ok, vamos a hacer una cosa. Muchas cosas. Esto es complicado, vamos a irnos al próximo segmento, que la música no nos deja pensar. Sí. También tengo una señora aquí, que es una amiga de la familia Cabo Bianco desde hace varios años. Ella nos dirá por qué piensa que a pesar de todo, esta familia es como la suya y la mía, cualquier otra. Venimos enseguida. Aguántame el pelo. Estamos hablando con Flavio y Marcos Cabo Bianco sobre las experiencias que dicen tener de otros mundos. Claudia Segura es argentina, ella es amiga de la familia Cabo Bianco desde hace muchos años. Dice que ha estado muy cerca de estos niños tan especiales y que a pesar de los conocimientos espirituales que tienen Flavio y Marcos, son unos adolescentes como todos los demás. Sí. Dame ejemplos, Claudia. Yo creo que Flavio y Marcos son como cualquiera de nosotros, como cualquier niño, solo que ellos ven las cosas con un estado de conciencia más abierto, muy cálido, muy amoroso, diferente. Son muy sabios, pero no son superdotados. No, y eso es importante decirlo, porque los niños superdotados son otra clase de niños. Son niños que tienen un gran registro de memoria, o son niños que tienen otra forma de expresarse. Los niños superdotados por ahí saben el Otelo de memoria, o saben hablar del Greco, o de la Capilla Sixtina, o del Renacimiento. Los superdotados es otra historia. El superdotado es, por ejemplo, Claudio María Domínguez, que de memoria hablaba de la Odisea y de Odiseo, pero no estos niños. O sea. Tengo en mis notas algo simpático. Se llevan una vida como cualquier otro joven, van a la escuela, hacen deporte. Marcos toca en una banda de rock, ¿cierto? Sí. Una banda de música, yes. Yeah. Sí, que se disolvió antes de venir acá, pero... Bueno, pero ahora te ponemos en otra. Y lo más interesante que dice aquí es que muchas veces no quieren hacer las tareas. Yo creo que eso los hace completamente normales. No, absolutamente. Alba siempre está, Flavio, ¿estudiaste? Flavio, hiciste la tarea, hijito querido, por favor, tenés que estudiar. Y ella es muy protectora y quizás yo también a veces digo que estoy en este plano como no tengo hijos, creo que es como ellos son un poco mis... ¿Tus hijos? Chicos, sí. Y entonces, o Marcos, que le dice, Marcos, tenés las mejores notas del colegio, pero nunca agarrás un libro y nunca estudiás. Y Marcos es un muy buen alumno, es muy capaz, es muy inteligente, no es superdotado, desde luego que no, pero tiene un gran poder de recepción y de captación. Entonces son niños normales, son niños que se levantan de la mesa antes de tiempo y Alba le dice, niños, tienen por favor que ser educados y sentarse y tal. Son niños que no tienen poderes psíquicos de ningún tipo. No se rían, que hay mucha gente que sí los tiene. No, hay gente que los tiene. O sea, antes... Me da gracia imaginarme pasaba algo, pero ahora no. Pero tu hermano tiene telepatía. Antes. ¿Por qué se te quitó? ¿Se te tupió? Ah, no sé, no tengo la menor idea. ¿Sabés qué copado? No sé, tal vez... ¿Cuándo paró eso? Alrededor de los 7 años, 6, ¿Sí? 7 años. Hasta esa edad... A los 3 años empecé a decir algunas cosas que vos pensabas o que vos habías leído y que yo, por ejemplo, todavía no podía leer. Eso es verdad. Me contaba un cuento entero, por ejemplo, de Gabriel García Márquez. Con mis palabras. Que yo había leído hacia una noche o dos, y yo decía, ¿pero cómo? Y me decía, sí, estaba en tu mente, pero ese cuento no me gusta, contame el de siempre, contame el de Peter Pan, por ejemplo. Bueno, vamos a hacer una cosa, como tenemos tanta gente joven hoy aquí, vamos a abrir el público, preguntas del público. Muchas gracias, Claudia, por venir con tu familia, con tu otra familia. ¿Quién quiere preguntar? Muchachos, me decían, ¿no eran ustedes que tenían preguntas? ¿Quién era? Arríbale. Bueno, Alba, yo quería preguntarte que
yo sé que el embarazo es algo como importante, pero debes de haber sentido alguna reacción distinta en todo el periodo del embarazo con Flavio. Te agradezco la pregunta porque me das oportunidad de contar que sí, lo diferente fue que cuando me embaracé de Flavio, ya antes percibía, pero eso nos pasa a muchas mujeres. Yo que soy psicóloga sé que muchas mujeres sentimos al niño a veces antes de la concepción. Yo decía, está por ahí, va a venir. Y decía, no, todavía no, quiero esperar un poquito. Y cuando me embaracé tuve la sensación de que una luz me entraba adentro, fue muy fuerte. Y dije, me embaracé. Y para mí fue una experiencia muy fuerte el parto, especialmente el parto de Flavio. Okay. Te agradezco la pregunta porque creo que para... Mi amor, que tengo una niñita allá atrás. A ver. Anteriormente estaban hablando de lo de la reencarnación. ¿Se pueden explicar un poquito más cómo fue la experiencia o cómo? Ok, lo que yo capté de lo que me dijeron ellos, para que lo aclaren más, es que la reencarnación, el concepto que hay aquí, que tenemos nosotros de la reencarnación, es que es secuencia, en secuencia. En otras palabras, que una cosa viene antes y otra después. Lo que ustedes explicaron es que es todo al mismo tiempo. No sé si al mismo tiempo, sino en vez de concebir a la reencarnación como algo lineal, como algo más, no sé, algo lineal es que algo viene primero y algo viene después. Que pasa en tiempos diferentes, pero que no tienen... Es medio complicado explicar. Sí, algo más, no al mismo tiempo porque no hay tiempo, pero algo que está relacionado en distintos tiempos, como dejarlo así. Más que algo que es de sucesión de hechos. No es una sucesión, sino es un conjunto de hechos. Ok. Sí. Vamos a socorro, mamá. Sí, quería aportar algo. Una imagen sería pensar en un teatro en donde se representan varias historias simultáneas. Estamos mirando esas obras y hay distintas obras al mismo tiempo. Pero las obras pueden ser diferentes tiempos. Las obras son diferentes y pueden estar ubicadas en diferentes épocas históricas. El alma, cada vez que encarna en un tiempo histórico. Pero para la esencia, el alma, el espíritu, el tiempo no importa demasiado. Entra y sale del tiempo, no sé si está claro. El antes y el después es en este plano. En otro plano no hay tiempo. Yo sé que eso es difícil. Es un tema difícil. Y estas no son ideas mías. Creo que estoy tratando de traducir ideas de ellos. Ellos insisten en que en este plano hay espacio y tiempo. En otros planos estamos fuera del tiempo. Y por lo tanto, uno cuando entra a la vida física, entra en el tiempo. Ok. Y yo preguntaría, bueno, entonces si nos enteramos de que estamos haciendo diferentes obras de teatro al mismo tiempo y estuviéramos conscientes de cuántas estamos haciendo, nos volveríamos locos. Por eso no todo el mundo sabe. Por eso tengo que ir a comerciales, no Alba. recordar. Aguántame eso ahí. Gracias. Que está la música. Cada vez que oigo esa música, venimos enseguida con preguntas del público y sin música. Ah. Tengo muchas preguntas del público y tengo mucha gente joven aquí. ¿Tú qué querías preguntar? Dos preguntas. ¿Ustedes alguna vez se han hecho una regresión hipnótica? Y la segunda es si ustedes creen que ustedes son dos almas, un alma igual con dos cuerpos distintos y en el mismo tiempo. ¿Quién es? ¿Yo y mi hermano? Sí. Si son una misma alma en dos cuerpos. ¿Eso es posible? No, bueno, nunca hicimos una regresión hipnótica ni nada parecido. Esa es la primera. Y después, no, yo creo que somos personas muy diferentes y tenemos nuestras propias cosas, hacemos cosas diferentes, tenemos hasta ideas. En cierto momento, a veces discutimos acerca de un tema, o sea, estamos de acuerdo en muchos conceptos básicos, pero no en todos. Hay cosas, es más, como decimos las cosas de manera diferente, tenemos una manera diferente, tenemos diferente edad, somos completamente dos almas diferentes. De hecho, su novia es su novia, ¿ok? Claro. ¡Ay! Oye al otro. Es su novia. Por Hay que esta escalera, respetar. ¿quién tengo cerca? A ver, dime. Es una pregunta para los dos. Yo pienso que, o sea, todos estamos puestos en este mundo para cumplir una misión. Entre Flavio y Marcos, ¿ustedes qué misión piensan que tienen en el mundo antes de morir? Está buena pregunta. Sí, muy buena. Yo creo que tengo como, aparte de otras cosas, aparte de aprender acerca de las cosas de este mundo, que la estoy llevando bien a cabo,
o sea, de las cosas físicas, del amor, de todas estas cosas todas las cosas lindas que nos puede enseñar la vida, también comunicar estos conceptos que yo tengo, estas ideas que tengo a la gente, bueno, lo que estoy haciendo ahora, en cierto modo, ¿no? O sea, que tú eres como un informador. Sí, sí, un informador. Ok. ¿Y tú, Marcos? Mira, sucede que en un principio, y eso también creo que se prolonga hasta mi muerte, no lo sé, tengo como misión cuidar y estar cerca de mi hermano para que él pueda informar bien, y también tengo que informar cosas yo de otra forma, y me parece que es muy importante también que me relacione con las personas. Toda la gente tiene que relacionarse con las personas, pero en mi caso esa es la manera, de una manera más directa, informar de una manera más directa. Y cuidarlo a él. Exacto. Ok. ¿Qué más? Arriba. Sí, ¿se han tenido algún contacto con los extraterrestres o con Dios? Mirá, Dios creo que es todo, así que Si todo el decimos tiempo que eso es estamos en todo el contacto tiempo. con Dios. Sí. Ahora, Todos. siempre. ¿Extraterrestres? Y los extraterrestres, yo estoy seguro que hay seres No. de otros niveles, pero, o sea, nunca tenemos ningún tipo de contacto. No, ella preguntó naves extraterrestres, dijiste, ¿no? Así. ¿Y que si alguna vez han tenido un contacto con alguien que vino No. de otro planeta? No, No. va, tal No sé ni vez no siquiera. me enteré, yo qué sé. Cuando ustedes dicen otros niveles, ¿eso no incluye también quizás a otros mundos? Otros niveles es otras, más allá de No, este plano cuando es físico, no otros incluye niveles de otras cosas. percepción, no Son tiene que ver con otros niveles, mundos. Otras cosas que tienen sus propias leyes diferentes, o sea, que no tienen. Es otra no tiene forma de que ver con esto. lo mismo. Claro, ¿Cuántos universos hay? yo qué sé, no sé. Tantos como vos quieras ver. No, está Tantos bueno. como quieras ver. Tanto Sí, hay muchos. como quieras ver o puedas ver también. Yo estoy trabajando ahora en una de las cosas más simples, que es el universo dual, que es El 2. ver a través de, siempre separar en dos, como opuestos. ¿Por qué no en uno solo, que es más fácil? Y porque en uno es difícil ver las diferencias. Si estamos diciendo que es todo, Eso es Dios. eso es Dios. En el cierto uno. sentido, el uno, si uno ve todo como una sola cosa, bueno, eso es Dios y no hay diferencia. Yo por eso estoy, por ejemplo, ahora viendo el universo dividido en dos, o sea, como si fuera dos universos. El blanco y el negro, el bien y el mal, la Esos son los tristeza y la nuevos conceptos felicidad. que- Todo Ahora, es dual. Sí, esos son los nuevos conceptos Sí. que ahora él está un poco más. Yo Esos en el son libro fui yo el opuestos que un más- tanto Ajá. falsos en el sentido de que los hacemos los humanos, pero Ajá. yo estoy viendo, después hablamos. Ok. Cuando regresemos vamos a conocer a un periodista que se especializa en temas de metafísica. Él opina que la Tierra está pasando por momentos difíciles y que muchas personas como Flavio y como Marcos están ayudando a preparar el cambio que se avecina para este planeta. Estamos hablando del libro Vengo del Sol, que relata las vivencias de Flavio Cabobianco, quien dice haber pasado por otros mundos, otros niveles de conciencia antes de llegar a la Tierra. Juan Carlos Kramer es un periodista argentino que se dedica a los temas metafísicos desde hace más de 20 años. Él cuenta que al leer el libro de Flavio por primera vez pensó que podía haber sido escrito por los padres, que fue exactamente lo que pensé yo. Sin embargo, dice que cuando conoció a Flavio se dio cuenta de que estaba equivocado. ¿Por qué? Bueno, cuando leí los originales del libro, yo ya tenía muchos libros leídos que tocaban estos temas y siempre sentía que había como que era una relación de una persona a mi persona que me estaba comunicando. Y cuando leí el libro de Flavio, las pruebas de la imprenta que tuve la suerte de leer, sentí que había un alma que estaba hablando y tocaba un alma, la parte Pero mía ¿por del qué alma. pensar que los padres lo habían escrito? Por lo mismo que yo decía, es imposible que un niño de esta edad piense así. Lo mismo que pensó su mamá. ¿Por qué pensaba Sí. eso? Bueno, pensaba con mis prejuicios que tenemos todos. Y creo que lo que me enseñó el libro de Flavio justamente es que los adultos tenemos muchos prejuicios respecto de esto y que nos impiden ver lo que está pasando en la Tierra. Venimos con ideas que se vienen pasando de generaciones y nos resistimos a ver que está emergiendo una nueva conciencia, ¿no? Entonces, ahí cuando lo leí, cuando lo escuché hablar
cuando me senté con él solo en el living de casa de él, en la alfombra, y él me empezó a explicar los dibujos, mi capacidad de entender lo superaba a él. Entonces yo dije, bueno, lo mejor que puedo hacer es, yo soy un comunicador, abrir el espacio para que eso se difunda y aprender de él y tomar mis lecciones. ¿Qué ha aprendido de él, Juan Carlos? A escuchar, a saber que hay un cambio muy grande en la conciencia y que hay muchas cosas que son inexplicables y que justamente querer explicarlas es lo que nos impide entenderlas. Hay que aceptarlas porque nuestra mente no está capacitada para entender todo lo que hay para entender. Ustedes hablaron hoy mucho del concepto de Dios. El concepto de Dios, tenemos por ejemplo esa idea, que es un concepto terminal, es decir, que ahí Dios es una idea, y Dios es mucho más de lo que podemos con nuestras mentes llegar a imaginar. Aprendí también, por ejemplo, que la tierra y todo es algo viviente, y que está todo intervinculado, interconectado. Cuando él hablaba de conciencia de unidad, de alguna manera está diciendo eso. Hay todo un cambio de paradigma en este momento, de ideas dominantes, y los Flavio y los jóvenes de este tiempo, que están menos contaminados por el mundo físico en el cual vivimos, ¿no? Por el mundo materialista, por el mundo que busca solamente valores físicos, se pierde de percibir. Yo sé que hay muchos más niños que están naciendo ahora. Muchísimos. De esto que ya... perciben. Claro. ¿Por qué? Que no se cierran, todos los niños perciben cuando son chicos. Yo creo que perciben más, pero perciben de otra forma y perciben otras cosas. Todos los niños te dicen, mamá, no quiero estar en la oscuridad porque hay monstruos. Mamá, estoy viendo un ángel. Pero los niños perciben otras cosas que los adultos, pero no perciben lo que ustedes dos percibían. Porque los adultos están más abiertos. Perciben muchas cosas, pero se cierran muy rápido, tal vez. Esa es la diferencia. Se van cerrando, en cambio... Ahora viene un cambio. No es que no tengan la capacidad de percibir todo. ¿Cómo perciben ustedes el cambio que viene para la Tierra? ¿Qué viene? ¿Qué pasa aquí? Bueno, primero que nada hay un cambio de conciencia. Un cambio de la manera de entender la Tierra y de para qué estamos acá. No estamos acá para acumular más, sino que estamos acá para entender procesos evolutivos, procesos del ser, para vincularnos de una manera diferente entre los seres humanos como partes de una unidad total. Eso es el primer cambio que va a haber. Los demás yo no los puedo decir, pero ese es el primero, un cambio en la conciencia. La manera de ver las cosas, ¿no? Sí, eso de que el planeta es un ser viviente, es como uno de nosotros. Bueno, nos está diciendo el planeta mismo, que está agotando muchos recursos naturales, ¿no? El planeta se está quejando del tanto que le damos. El planeta tiene vida. Claro. Eso es difícil para entender para cualquier persona que no entienda, que no piense que un ser humano cualquiera tiene bacterias en el intestino, tiene animalitos entre los ojos. Nosotros somos un planeta Tierra pequeño viviente con todos estos seres pequeños, microorganismos que viven a costa nuestra, y que el día que falte uno o falten varios, nos enfermamos. Y la Tierra no es eso, la Tierra somos todos. Nosotros somos los microorganismos de ese ser. Exactamente. ¿Y eso es una cadena que sigue? La Tierra con los planetas y los planetas con el universo y el universo con Dios, y Dios es el todo. Todo es vida, pero diferente. En un momento Flavio y Marco nos hablarán de sus proyectos y de los nuevos libros que se proponen escribir. Vamos a regresar enseguida. Gracias, señor. Estamos hablando con Flavio Cabobianco y su familia. Flavio es un niño que a muy corta edad dice haber venido a este planeta con una misión muy especial. Flavio y su hermano Marcos están trabajando en nuevos libros. Marcos, tú dijiste que estabas haciendo un libro sobre bipolaridad, pluralidad, ¿cómo le llamaste? Sí, opuestos. Creo que antes recién estaba diciendo algo de eso. Hay distintos niveles de percepción, distintas formas de ver las cosas. Bueno, lo que yo hago en esto que estoy trabajando ahora es elegir yo una forma de ver las cosas que me parece muy interesante y muy útil, que es la de ver las cosas como opuestos, como si hubiera una gran división entre todas las cosas del universo en todas las formas de verlas, desde la realidad física hasta los niveles espirituales, mentales, emocionales, etc. Y que se relacionan con opuestos. Como el código binario, ¿no? Como ver las cosas. Lo que sucede es, con dos para elementos. mí, que es como si estuvieran las cosas que es una foto, sacamos una foto, y después tenemos el negativo de esa foto. Claro. Que son opuestos, pero son complementarios. Sí. Yo necesito el negativo para sacar la foto.
Y entonces es muy interesante notar de que nosotros solo percibimos una parte de todo esto. O sea, hay toda una parte que es oscura. Una parte que no se ve, que no es fácil percibirla. Las que no... sombras. Claro. ¿Cómo se llama el libro? El juego de las sombras. El juego de las sombras. Okay. Las sombras no como lo negativo, sino como la parte oculta, lo que... De las cosas. Lo que se ve de y la lo que no se ve. percepción de las cosas. Los opuestos. Entendí. De todas las cosas, o sea, desde las cosas reales... Hasta los pensamientos, hasta hasta los las emociones, todo lo que existe. Ok, ¿tú qué estás haciendo nuevo? Yo sé que estás participando en la traducción de tu libro en también, inglés. Bueno, estoy participando en la traducción y con respecto a mi libro también estoy viendo propuestas en otros países y eso, pero estoy participando mucho con mi hermano en la elaboración de este libro o juego. Okay. Porque creo que es muy útil en el sentido de que al dividir esto también ponemos del otro lado a un personaje muy interesante que es el opuesto a nosotros, porque si nosotros estamos de este lado, del otro lado, bueno, está la sombra. Y es, dentro de esta foto de las que yo les hablaba, es el negativo de nuestra persona, exactamente opuesta, pero exactamente. Y que lo interesante es que en el negativo uno ve muchas cosas y es especialmente importante que uno puede modificar el negativo, no para conocerse a uno, o sea, mirar el negativo para poder conocerse a uno y aprender. El objetivo de este juego es, como en la vida, ¿no? Aprender. Porque si uno está en la foto no puede verla. Entonces el negativo sí se puede modificar. Yo le dije a mamá, estos son conceptos muy fuertes, cuesta trabajo explicarlos, ayúdame. Cuando oigas la música, paren de hablar. Y ahora sonó la música y los paró los dos así. Gracias, mamá. Venimos enseguida. Si va a pasar unos días en Miami y quiere entradas gratis para el show de Cristina, llame al 305-471-4145. Pregunta por aquí, dígame, señor. Yo quisiera preguntar a usted, señora madre, si en este momento se mantiene al margen de los proyectos de sus hijos o colabora con ellos. Los acompaño, pero son proyectos propios. Son los cafés, eso. Hago de mamá. Le llevo el café, el té, le digo, no se duerman tarde, de esa manera. Pero los acompaño y ellos me han ayudado mucho a mí a modificar mi visión del mundo. Yo quiero decir algo a las madres. Por favor, porque es el cierre del programa. Quisiera decirles que cada hijo, cada niño, está trayendo la esperanza de un cambio. Y que si lo aceptamos con amor y los escuchamos con amor, cada niño, cada hijo y cada momento de nuestra vida nos va a modificar. Cada niño es una promesa de que la vida sigue y que el planeta sigue y que seguimos vivos y que estamos cambiando. Yo lo que permití, y creo que muchas madres permitimos, es que nuestros hijos nos transformen y que la vida siga transformándonos a nosotros. Entonces tenemos que escucharlos, respetarlos, pero también ponerles límites. O sea, igual siguen siendo niños y necesitan de nosotros para estar en este mundo. Respeto, qué palabra más difícil de cumplir. A veces lo exigimos, pero no lo sabemos dar, y menos de criaturas pequeñas. No puedo decir nada mejor de lo que ha dicho Alba. Quiero darle las gracias a la familia completa y a usted, señor periodista, colega, por haber venido al show de Cristina. Hace 3 años que los estoy esperando, ya llegaron, estoy feliz. Yo quiero agradecerte por esta oportunidad y por este clima, que fue realmente excepcional. Muchas porque gracias. eres una excelente, realmente informadora. Ahora no me olviden en Argentina. Y a mi gente por allá afuera, los quiero como siempre. Muy buenas tardes y muy buena suerte. Bye, bye.